Hola, bienvenidas a este nuevo video de mi canal de tejidos. Hoy vamos a resolver una duda que me han hecho mucho, sobre todo aquellas que recién están empezando a tejer, que están aprendiendo, y es cómo saben cuál es el lado del derecho del tejido. Como sabemos, un tejido tiene un lado del derecho y un lado del revés. Entonces, ¿de qué va? Va a depender de muchos factores, ¿sí? Vamos a empezar con los puntos que son más simples o los más básicos que aprendemos, que el más básico que aprendemos siempre es este punto Santa Clara o punto bobo, ¿sí? Que se forma tejiendo todas las vueltas de derecho, o también se forma tejiendo todas las vueltas en punto revés, ¿sí? Estamos hablando para tejido en 2 agujas, ¿sí? O tejido en plano. Entonces, hay puntos que son reversibles, es decir, que son iguales por ambas caras del tejido. Yo tengo una cara del derecho del tejido, una cara del revés del tejido. Cuando el punto que hacemos se forma de la misma manera, digamos, de los dos lados, o sea, reversible, se ve igual de ambos lados, entonces cuando estamos tejiendo debemos decidir cuál nosotros queremos que sea el lado del derecho del tejido, ¿sí? Si es una muestra es indistinto, pero si estamos tejiendo otro tipo de una prenda o otro proyecto, digamos que por ahí tenga disminuciones o aumentos, es importante saber cuál es mi cara del derecho del tejido y cuál es mi cara del revés, porque los aumentos y disminuciones generalmente se hacen por cuando estamos tejiendo por el lado del derecho del tejido, ¿sí? Generalmente hay otros proyectos que también aumentamos y disminuimos del lado del revés, ¿sí? Entonces lo que yo les recomiendo para un punto como este, que es reversible, que este es el punto Santa Clara o punto bobo, este que es el punto arroz, que vean que el punto arroz también queda igual de ambos lados, ¿sí? O el punto también elástico, en elástico 1x1, 2x2, queda igual, digamos, es reversible, queda igual de ambos lados. Entonces yo les recomiendo que cuando estén tejiendo decidan cuál es el lado del derecho y le ponemos un marcador, ¿sí? Mientras vamos tejiendo le ponemos un marcador, entonces yo ya sé que del lado donde está el marcador es mi lado del derecho del tejido, y de donde no está el marcador es el lado del revés, ¿sí? Entonces esto nos sirve para saber, como les decía, cuando tengamos que aumentar o disminuir, ¿sí? Entonces esto nos sirve. Hay muchos puntos que son reversibles, y yo acá tengo como los más básicos, que son iguales por ambas caras del tejido, ¿sí ven? Luego hay otros puntos que quedan diferente por la cara del tejido. Entonces este, digamos, es el punto jersey o punto liso, que por el lado del derecho del tejido queda así, y por el lado del revés del tejido queda así, ¿sí? Porque este punto se forma tejiendo una vuelta del derecho en punto derecho toda y una vuelta en punto revés toda. Entonces el lado del derecho del tejido generalmente va a ser este, ¿sí? El que es más liso, porque es como que es el punto que menos relieve tiene, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que por ahí tú en tu proyecto, bueno, en algún proyecto especial o algún proyecto que tú estés diseñando, o digamos algún patrón en específico que te diga que el lado del derecho del tejido no es este, sino este, ¿sí? Puede pasar también. Entonces por eso depende de muchas cosas. Normalmente o generalmente, digamos, para este punto se usa mucho en prendas y todo, por lo que les decía que tiene muy poco relieve, o es el que menos relieve tiene. Normalmente este es nuestro lado del derecho del tejido. Acá no necesitamos poner un marcador porque se ve la diferencia, digamos, ¿cierto? Acá es las vueltas del derecho, que se forma esta V, ¿sí? Y acá son las vueltas del revés, que se tejen, digamos, en punto revés, que se forma esta barriguita, ¿sí? Se van formando estas barriguitas, pero por ahí yo quiero que un tejido tenga que este sea mi lado del derecho, ¿sí? Entonces eso va a depender también.
Este otro, que es un punto que tenemos acá, el video de cómo se hace, se los dejo acá arriba, que es un punto calado muy sencillo. También van a ver que el lado del derecho del tejido es este, ¿sí? El que es con el lado, digamos, donde tejemos punto derecho. Este es el lado del revés, que también podría ser lindo, ¿sí? Si a uno le gusta, también puede ser lindo. Por eso depende mucho de lo que estemos haciendo y lo que nosotros queramos, ¿sí? Pero generalmente, lo que les digo, el lado del derecho es donde tenemos punto derecho. En este punto que es jersey, ¿sí? A este jersey se le hicimos pues este motivo, que es un motivo así calado, que queda muy bonito, es muy sencillo de hacer. Así que bueno. Y bueno, recuerda que si te gustan mis videos, has aprendido conmigo, te gusta la forma en la que enseño, puedes apoyarme dándole like, comentando, compartiendo el contenido, suscribiéndote al canal, dándole clic a la campanita para que te avisa cada vez que ves un video. Eso me ayuda un montón. Y si quieres apoyarlo aún más y seguir aprendiendo más conmigo, entonces puedes unirte como miembro a este canal, donde tienes acceso a contenido exclusivo, tienes acceso a los videos antes de que salgan al público y bueno, tienes otras cosas ahí, y así vas a apoyar como todavía más, ¿sí? Si puedes. Y si no, también puedes apoyar solo este video desde el corazón que hay acá abajo, que es el corazón de gracias. Entonces, este es el punto panal, ¿sí? Que este es el lado del derecho del tejido para este punto, ¿sí? Se los dejo acá arriba, también lo aprendimos a hacer en un video anterior. Se los voy a dejar acá linkeado y en la descripción estos dos puntos. Y bueno, en realidad hay video para todos estos puntos, ¿sí? Así que en la descripción se los voy a dejar todos: el punto bobo Santa Clara, el punto arroz, punto elástico, punto jersey, este punto que es un punto calado básico, y este que es el punto panal, que vimos también cómo se leía la gráfica para hacer este punto. Que vean que queda muy bonito por este lado, que es el lado, digamos, del derecho del tejido según el punto, ¿sí? Pero vean que el lado del revés también queda súper bonito. Miren qué bonito que queda. Entonces normalmente, si tú estás tejiendo punto panal, vas a querer que este sea tu lado del derecho del tejido, pero por ahí para otro proyecto quieres usar este como tu lado del derecho del tejido, ¿sí? Así que vean qué bonito que queda. Entonces hay algunos puntos que por el lado del revés del tejido no quedan tan bonitos, entonces ahí escogemos siempre, digamos, el lado del derecho común, por decirlo de alguna manera. Pero hay otros como este que quedan también hermosos por este otro lado. Es otro punto completamente diferente, que también puede ser para hacer algún tipo de no sé, de alguna bufanda, digamos, que para que quede linda por los dos lados, una manta, algo así que uno quiera que sea por los dos lados bonito, o simplemente un suéter, que yo creo que quiero que que quedan como unas moritas, como unas bolitas súper bonitas, tiene mucha textura, es bastante gruesito, entonces para algo de invierno quedaría hermoso. Entonces, para que vean otro ejemplo, ¿sí?, ya más práctico de cómo yo puedo decir qué lado es el derecho del tejido. Digamos, este es un suéter, que es el suéter Diana, que lo enseño a hacer acá en YouTube. Te dejo acá también la link a la lista de reproducción, que vean que es en punto jersey, ¿sí? Por detrás tiene el lado del revés del tejido y por delante tiene el lado, digamos, que llamaríamos del derecho del tejido, ¿sí? Que este es ese suéter. Pero en este otro caso, que es el suéter o el cardigan Elizabeth, del curso Elizabeth, que este curso sí es pago, aprendemos un montón de cosas: a hacer canesú circular, ¿sí? Y lo aprendemos a hacer así abierto o cerrado, como suéter, digamos, cerrado sin botones. Les dejo el link en la descripción por si lo quieren ir a ver. Pero lo que les quería decir es que vean que en este suéter, mi lado del derecho del tejido, este es el punto jersey, ¿sí? Vean que por dentro es el punto jersey. Pero yo decidí para este diseño que mi lado del derecho del tejido no iba a ser este lado que es punto derecho,
sino que iba a ser este que es punto revés, ¿sí? Este es mi lado del derecho del tejido. Vean acá los botoncitos que están acá y vean cómo se ve, ¿sí? Entonces este es el mejor ejemplo que encontré para que vean que uno decide cuál es su lado del derecho del tejido. Ahora, cuando estamos aprendiendo a tejer, para uno no complicarse y no enredarse mucho, pues para el punto Versey, que es uno también de los principales puntos que aprendemos, que es uno de los más básicos, pues llamamos el punto derecho el lado del derecho del tejido, ¿sí? Es un poco al principio confuso porque el lado del derecho del tejido es cuando tejemos punto derecho, ¿sí? O sea, decimos lado del derecho del tejido, lado del revés del tejido, pero a la vez tenemos punto revés y punto derecho. Entonces eso puede confundir, pero no se confundan, que todos los puntos, todos los tipos de puntos tienen un lado del derecho, un lado del revés, ¿sí? Un lado del derecho, un lado del revés, un lado del derecho, un lado del revés, derecho, revés. Y este que habíamos escogido, que este es el derecho, este es el revés, pero vean que es igual, digamos. Entonces, no se confundan con eso. Y más con este, que el lado del derecho del tejido normalmente es cuando tejemos punto derecho. Y el lado del revés del tejido es cuando tejemos punto revés. Entonces eso es como la base para aprender. Y ya después, cuando uno tiene como más recorrido, más experiencia, o ya lo tiene como un poco más claro esto, entonces ya uno puede empezar a jugar y hacer esto, que yo quiero que mi lado del revés en realidad sea el lado del derecho, ¿sí? Y queda bien bonito. Les quería hacer esta aclaración porque he tenido algunas consultas desde el curso de aprender a tejer que tengo acá en YouTube, que les dejo también el link acá arriba y en la descripción, donde aprendemos a hacer todos estos dos no, estos son aparte de los videos, pero estos puntos los aprendemos a hacer en ese curso, sí, que es cuando aprendemos todo, cómo es punto derecho, cómo es punto revés, y ahí es entendible que un poco uno se enrede con cuál es el lado del derecho y cuál es el lado del revés. Así que bueno, espero que esto aclare un poco más. Voy a dejar este video en la lista de reproducción de ese curso, así por si estás haciendo justo ese curso te va a quedar ahí, más fácil de encontrar. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video.